Bueno, como escucharon en la presentación, mi especialidad como economista es el tema de políticas públicas y desarrollo. Y de hecho, con Freddy y el equipo de Neurometrics hemos trabajado el tema de ciudadanía digital desde la perspectiva de la actividad digital, analizando ya los 2 últimos años, cómo es que vamos avanzando en nuestro país en este indicador que bajo metodologías específicas nos da constancia de qué vamos ganando en el tiempo. Entonces, yo quería de punto de partida, porque eh, el tema de las políticas públicas tiene el objetivo de generar bienestar al ciudadano. De hecho, el ciudadano es el centro de las políticas públicas. Y en ese sentido, no podríamos decir que esto está aislado o no está buscando alineado un propósito conjunto. Más bien todo lo contrario. La ciudadanía digital tiene que ver todo con una mejor posibilidad para el ciudadano de desenvolverse en la actualidad en el medio digital, ¿no? Y por qué las políticas públicas deberían abundar, apuntalar, reforzar la construcción de esta ciudadanía digital? Bueno, primero porque tiene un impacto directo en el crecimiento económico y efectivamente eso se va a traducir en desarrollo para la sociedad. Entonces, al tener acceso a una mejor experiencia como ciudadanos digitales, podemos participar de la economía digital, se fomenta la innovación, ese ciclo virtuoso infinito y tan acelerado que estamos y hace posible actividades comerciales, ¿no? El comercio electrónico que en la etapa de la pandemia que fue muy dura, se vio propulsado gracias a todo este tema de la digitalidad. Nos ha también desde la perspectiva de nuestro país empujado a buscar esas herramientas para ser cada vez ciudadanos más digitales. Bueno, en segundo lugar, ¿por qué es importante hablar de políticas públicas y en términos de ciudadanía digital? Porque definitivamente es una herramienta de inclusión. En la medida que desarrollemos políticas públicas activas que ayuden a propulsar la ciudadanía digital, pues nuestras poblaciones van a poder tener una oportunidad más de desarrollarse y de cerrar brechas que hoy por hoy existen. Y bueno, una tercera razón por la cual es indudablemente importante el tema de la ciudadanía digital y su relación con las políticas públicas es el tema institucional, ¿no? La confianza en el Estado y la participación democrática dependen cada vez más de la posibilidad de ser parte de este movimiento de ciudadanos digitales. Entonces, esa también es una vía para poder nosotros exigir la efectividad de los servicios de nuestro Estado, de que sean más eficientes y que realmente respondan a nuestras necesidades de una manera técnica apropiada y también de que nosotros podamos usarlos. Em, Finalmente, acelera un proceso de desarrollo social, ¿no? Como ya lo hemos entrevisto en las otras dos, este, mm, prioridades o razones por las cuales deberíamos no dejar de lado políticas y ciudadanía digital. Tenemos que recordar que acelera el desarrollo social y hoy por hoy también nos protege porque estamos expuestos ahora a otro tipo de ciberdelitos, en general amenazas, fraudes y manipulación a través de los medios digitales. Entonces, en general, la ciudadanía digital hoy por hoy no podría ser pasada de vista por las políticas públicas y es algo en el que debe trabajar el Estado y es un derecho que debemos exigir. En ese sentido, ¿qué es la ciudadanía digital? Bueno, en general hay definiciones importantes a las que han llegado instituciones de gama
amplia, como son la UNESCO y bueno, acá Microsoft que lidera todo el tema de tecnología. Y bueno, es nuestra capacidad para desarrollarnos integralmente en el entorno digital, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podamos realmente involucrarnos desde una perspectiva digital en nuestra vida, en nuestra día a día y tener este acceso a oportunidades que hoy por hoy el contexto nos permite. De hecho, se habla, a veces pensamos, y es muy frecuente relacionar ciudadanía digital, es que use el internet, que sepa cómo hacer mis temas en una computadora, que pueda contestar correos. Y no, eso engloba una parte de, pero es un nivel muy primario y básico porque lo podemos potenciar totalmente. En efecto, nos encontramos como sociedad peruana en ese tránsito de poder consolidarnos como ciudadanos digitales. Entonces, va más allá de esta alfabetización tecnológica que normalmente entrevemos en lo que hoy por hoy todos los modismos y las propagandas nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque abarca dimensiones críticas, como lo que decíamos hace un ratito, esa confianza con el Estado a partir de nuestra participación democrática, ¿no? La garantía de nuestros derechos digitales, todo el tema de esto, la posibilidad de desarrollo y la protección del usuario. Y también el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía en el ámbito digital, en el espacio virtual. Entonces, en general, es un pilar muy importante, transformacional para este momento en el que estamos viviendo y, y de hecho es tan fundamental como lo fue en algún momento la alfabetización tradicional, ¿sí? En general, el tema es cómo nos motivan las políticas públicas para poder tomar este tránsito hacia formarnos como ciudadanos digitales. En ese sentido, el Foro Económico Mundial define la ciudadanía digital considerando tres dimensiones importantes. Una primera de ellas es la ciudadanía digital básica, ¿no es cierto? Son nuestras capacidades de seguridad y poder tener bienestar cuando estamos en línea, en conexión con este espacio digital. Em, una segunda dimensión es la creatividad digital. Es nuestra posibilidad, nuestra capacidad de generar contenido e innovar con la tecnología. Es decir, poder hacer estrategias, poder traducir en capacidades que nos den competitividad y en diferentes aristas, ¿sí? En diferentes ámbitos y en diferentes sectores. Y una tercera dimensión es el emprendimiento digital. Y en general, en esta parte de acá es donde tenemos también mucho potencial para poder consolidar ese desarrollo económico y ese bienestar social. Es el uso de estos medios digitales para poder resolver los desafíos globales, bueno, en general, muchos compartidos en nuestro contexto nacional y crear oportunidades. Entonces, en general estas dimensiones son interdependientes, no es que una se logre sin apoyo de la otra, ¿eh? Están súper conectadas y requieren que las políticas públicas puedan apuntalar esas capacidades, esa plana base y esa posibilidad de ir creando, ir generando oportunidades y bueno, es un ciclo virtuoso, así es que en general yo diría que va a ser una constante de creación y de construcción. Bueno, eh, dentro del marco global de políticas de ciudadanía digital, tenemos algunos referentes para poder ver cómo es que se enfoca desde las políticas globales la ciudadanía digital. Entonces, acá les comento que el índice de economía digital de la OCDE destaca el gobierno digital como y la conectividad y las habilidades digitales como prioridades clave para los países. Em, en general, por ejemplo, hay algunos países que ya han logrado desarrollar ministerios digitales especializados. Tenemos todavía un abanico de diferentes avances en términos de ciudadanía digital, desde casos como gobiernos de Estonia, de Singapur, donde
casi el 100% de sus servicios de gobierno están digitalizados, ¿sí? Y otros que están en tránsito con muchos avances desde la perspectiva de la educación digital, que de repente faltan algunos otros temas para que sean 100% de acuerdo, pero ya vienen años preparando a su población para este momento que va a vivir probablemente de transformación hacia una ciudadanía digital consolidada, ¿no? En general, em, la transformación digital requiere mucha gobernanza especializada y también coordinación intersectorial. No podríamos dejar de realizar esto sin trabajar, o mejor dicho, poniendo en el lado opuesto, trabajando en compartimentos estancos. Necesitamos coordinar, ¿sí? Y ese es un reto para nuestra sociedad, para nuestra región en general, que estamos tratando de impulsar cada vez más el desarrollo y que seguimos todas estas experiencias importantes que hay en economías como son las de OCDE y en general países más desarrollados. Bueno, en general podemos ver que hay varios marcos de competencias digitales. En el caso del marco de competencia digital europeo, el DISCOMP, ¿sí? Se identifican 5 áreas clave, ¿sí? Que van a poder focalizarse en alfabetización de datos, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Y bueno, a través de ese marco, de ese framework, se va a poder desarrollar una política hacia cómo hacer un gobierno digital, cómo generar esa posibilidad de crear una ciudadanía digital consolidada en los países, ¿no? Asimismo, en el caso de la OCDE, ¿sí? La OCDE tiene unos principios para poder trabajar este tránsito al gobierno digital. Entonces, son 6 las dimensiones que OCDE prioriza y destaca a través de unos intereses estratégicos muy importantes. Algunos podemos relacionarlos con algunos temas. A ver, ahora les voy a comentar lo que creo que puede encajar en cada uno. Entonces, la primera estrategia que la OCDE propone es la digital por diseño, es decir, que los servicios del Estado sean creados y pensados desde el inicio para funcionar completamente en entornos digitales. No es que migremos de una lógica bueno, esto es lo que tenemos y lo transformamos a digital, sino que desde su raíz se puedan ser concebidos como servicios digitales. Claro, hemos llegado a ese momento en el que podemos ya trabajar ese tipo de ópticas en nuestros servicios, en nuestra gestión pública y en las políticas públicas, evidentemente. Entonces, de esta manera se eliminan esos procesos analógicos digitalizados que a veces tienen disrupciones. En general, esto tiene implicancias de eficiencia operativa y nos permite también, en la medida que se logra, tener una respuesta oportuna y precisa. Una segunda estrategia de transformación es el gobierno como plataforma y se refiere a que la infraestructura digital interoperable debe ser una garantía para un servicio digital desde el Estado, de forma que pueda escalarse sistémicamente, ¿no? Hoy por hoy, nosotros, ya les voy a comentar más adelante, somos reconocidos en algunos indicadores por varios avances que hemos hecho, pero también se identifican brechas y espacios de oportunidad importantes que tenemos que perseguir y que tenemos que ir trabajando en paralelo porque son varias aristas. En el caso de la interoperabilidad, este sigue siendo un reto para nosotros, pero imagínense que eventualmente todos nuestros datos puedan llegar a estar efectivamente compartidos en los servidores importantes de los ministerios para poder hacer procesos. Bueno, ya la RENIEC tiene algunas experiencias importantes con los centros MAC o en otros temas de diligencias donde necesitamos certificar nuestra identidad para poder facilitar el progreso de esos trámites. En sí, de eso se trata plantear al gobierno como plataforma.
Entonces, el Estado actúa como una sola plataforma, integrando servicios, información y procesos de distintas entidades para dar soporte tanto a los ciudadanos como a los servidores públicos. El tercero es de las estrategias de transformación que propone la OCDE es que esté dirigido por el usuario. ¿Y a qué hace referencia este tema? Bueno, que los usuarios, que somos los ciudadanos, que son la empresa, eh, puedan siempre estar en el centro, en el objeto del diseño y de la entrega de políticas y servicios, ¿no? De tal manera que se prioriza la experiencia y la necesidad real de los ciudadanos. Entonces, nosotros podemos tener múltiples observaciones, algunos servicios que hoy por hoy nos ofrece. Tenemos de parte del Estado que son muy buenos, pero a veces también presentan fallas y por lo tanto recomendaciones, ¿no? Entonces, ese círculo de ir mejorando y perfeccionando en general siempre va probablemente por la vanguardia y por cómo va avanzando la tecnología va a poder ser optimizado. Una cuarta estrategia de transformación que la OCDE nos propone analizar es que el sector público debe estar basado en datos. Y bueno, de esto se habla muchísimo, tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Esta inteligencia gubernamental que esperamos que se desarrolle y se aplique en la toma de decisiones. De esta manera, pues podemos focalizar mejor las políticas, podemos ser eficientes en el uso de nuestro presupuesto y permitir que las políticas públicas realmente estén orientadas a resultados, ¿no? Mientras nosotros tenemos datos, podemos saber en dónde estamos y a dónde vamos. En ese sentido, hay muchas plataformas en el Estado que tienen muy buenos datos. De hecho, desde el Observatorio de Políticas Públicas de la escuela donde yo trabajo, esa es una de las misiones que tengo de trabajar con la información que hay, porque hay mucha información. El tema es cómo hacemos que esa información sea dócil para comprender las problemáticas de nuestro país, las prioridades que tenemos que atender y que, bueno, no todos los ciudadanos somos economistas, estadistas, matemáticos o especialistas en esos temas, que sea realmente amigable para poder comprenderla. Estamos en ese tránsito todavía, hay, como les digo, un espacio de oportunidad de mejora, pero los datos están, siempre se puede hacer mejor y en eso vamos. En la quinta estrategia de transformación, estamos apostando, o desde la OCDE se apuesta por que sea un sistema abierto por defecto. Eso es importantísimo, que implica la transparencia y la posibilidad de tener una rendición de cuentas al servicio del ciudadano, ¿sí? Que la información pública sea accesible, ¿no? Donde de tal manera que nosotros podamos dar nuestra opinión, dar nuestras observaciones y también hacer seguimiento de lo que se va desarrollando. Hoy por hoy tenemos esos sistemas en el Estado, sí, con oportunidades efectivamente de que se actualicen de mejor manera, que de repente los archivos puedan ya no ser escaneados y digitalizados, sino de frente, con firmas digitales que permitan que sean legibles para poder descargar fácilmente, etc. Entonces, a eso apunta eso de abierto por defecto, a la transparencia y a la posibilidad de generar un buen sistema de rendición de cuentas. Y finalmente, proactividad, ¿qué significa? Que el Estado se anticipe y responda rápidamente a esas necesidades que van presentando el ciudadano, van surgiendo y use la tecnología para poder saciar esas demandas que se van manifestando. Entonces, este marco de estrategias de transformación son de OCDE, que OCDE propone, son importantes y nos permiten hacer un proceso de evaluación y mejora continua. Podemos ser muy críticos con los avances de nuestro país, pero realmente sí se ven esas posibilidades de empujar proyectos para que puedan realmente gozar del foco de esas estrategias, ¿no? Entonces, en eso estamos y vamos avanzando. Ya hacia el final les voy a comentar cuáles son mis perspectivas de cómo podríamos priorizar políticas para poder fortalecer todo esto que implica
crear un gobierno digital y fortalecer esa ciudadanía digital de la que tanto estamos hablando en esta noche. Entonces, además de OCDE, yo también quería presentarles qué es lo que los organismos multilaterales y otras instituciones de desarrollo internacional plantean sobre el tema de la ciudadanía digital. Y es que una de las cosas transversales, como es para el PNUD y para la unidad de inteligencia, y bueno, ahí ya dejo pendiente poner el pie de página, internacional, de tecnología internacional, si es que no me equivoco, es que en general la ciudadanía digital es clave para el desarrollo y eso implica que podamos cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos, que ambicionamos y a los que globalmente estamos comprometidos a poder aportar desde donde estamos, ¿no? En ese sentido, un porcentaje de metas relevante, como ven ahí, puede ser facilitado, puede ser propiciado a partir de un progreso en términos de ciudadanía digital. Bueno, en términos de iniciativas importantes, el Foro Económico Mundial plantea esta iniciativa Edison, que de hecho ya nos está demostrando resultados concretos. Esta iniciativa, a través de tecnologías digitales, puede brindar servicios de educación, salud y otros en versión digital, bueno, en términos digitales, valga la redundancia. Y realmente ya han podido o han logrado tener acceso a capacitar a, bueno, a un porcentaje relevante de personas. De hecho, están a más o menos un 30% de cerrar esa ambición lo cual demuestra que realmente es posible trabajar con ciudadanía digital o forjando una ciudadanía digital, el cierre de brechas de desarrollo. Em, bueno, en general las poblaciones de África y estados y bueno, países y estados del Asia han sido las beneficiadas de esta alianza Edison en lo que va de su desarrollo, su despliegue. Bueno, y en el marco de la gobernanza de IA, de la inteligencia artificial de las Naciones Unidas, también se establecen principios para la regulación alineados con derechos humanos para la inteligencia artificial, que también es parte de todo este movimiento de construcción de la ciudadanía digital, ¿no? Enfatizando la transparencia, la equidad, la responsabilidad y la supervisión, obviamente, humana, más allá de la inteligencia artificial. Em, en general, la IA tiene un potencial muy grande para suprimir la disidencia y reforzar desigualdades. Por lo tanto, se tiene que llevar de una manera y es por eso que en los países se están haciendo protocolos de cómo debería aprovecharse fructíferamente y que realmente aporte a este crecimiento o a este impulso de nuestra ciudadanía digital. Bueno, entre las mejores prácticas internacionales de políticas que se han consolidado ya, tenemos acá, como les decía, el caso de Estonia, el de Singapur y el de los países nórdicos. En el caso de Estonia, Estonia es uno de los países pioneros en el mundo que ha digitalizado al 100% sus servicios gubernamentales. De hecho, en general, tienen temas procesos importantes como el divorcio a través de solicitudes digitales al 100%. En ese sentido, cuánto han logrado consolidar a través de políticas, a través de diferentes órdenes, la digitalización en su sociedad. Y bueno, esto se basa en general en tres pilares, ¿no? Los servicios en línea son 100% y la burocracia de oficina y de hacer todos los trámites en presencial se ha eliminado. Las innovaciones que han realizado son escalables, ¿sí? Y de hecho, ellos proponen sus modelos como ejemplo para otras realidades, para otros países.
eh, y obviamente van innovando en ese ciclo de escalabilidad. Y finalmente, la tecnología está centrada en las personas y prioriza que sea simple, que sea comprensible, que sea accesible realmente. Bueno. Ese es el primer caso importante a mencionar, el de Estonia. El siguiente sería el de Singapur. Y bueno, el de Singapur tiene una adopción público-privada. Ellos han creado un sistema SignPass y este sistema SignPass es un sistema de identidad digital entre organismos públicos y privados. Entonces, ¿qué ha logrado este SignPass? Que el 90% de ciudadanos y residentes lo utilicen y el proceso fue un proceso escalonado, ¿no? Primero se adoptó que todas las agencias públicas puedan generar, o sea, sea obligatorio hacer el uso de este Sign Pass como un anclaje, por así decirlo. Y luego se incorporaron aseguradoras y bancos para que también se consolidara esa necesidad de a cabo esos servicios a través del sistema. Y bueno, el sistema permite el intercambio automatizado de información. Esto significa por agencias públicas, reduciendo fricciones y aumentando la confianza. Entonces, realmente eso repercute en diferentes grados a los comercios, a las posibilidades de hacer empresa y en general a las oportunidades que tienen los ciudadanos en Singapur para poder desarrollarse. Y en el caso de los países nórdicos, ellos han aplicado un enfoque integral em, que es más comprensivo para educación en ciudadanía digital. De hecho, Noruega fue el pionero en el 2006, incluyendo competencias digitales en su currículo. Y bueno, Suiza también actualizó su currículo en el 2015 con 4 prioridades específicas en relación al tema de ciudadanía digital. Y Finlandia integró la competencia digital como un elemento transversal a sus políticas. Entonces, en general, es una formación integral a la que están apuntando estas sociedades, enfatizando el enfoque crítico, las habilidades técnicas y la posibilidad del desarrollo social que se puede dar a través de esta ciudadanía digital. Entonces, estas son prácticas reconocidas y bueno, si han tenido la oportunidad de pasar por esos países, probablemente hayan gozado de ver cómo es que las personas se desenvuelven en este sistema. Efectivamente, no viene de un momento a otro, se han ido preparando y consolidando en el tiempo y por lo tanto hoy por hoy ya hubo ese cambio de paradigma para poder realmente tener esos beneficios que se resaltan en estas experiencias, ¿no? Bueno, en América Latina, nosotros tenemos avances, pero en general muchas oportunidades de poder desafiar lo que tenemos hoy por hoy. En ese sentido, eh, algo con lo que nosotros tenemos que definitivamente lidiar es que hay retos, desafíos estructurales con la conectividad y las habilidades digitales. Más del 60% de las empresas con Internet, por ejemplo, tienen una presencia pasiva en términos de desarrollo de su comercio digital y el 70% de las MIPYMES no tiene presencia en línea. Entonces, ese reto de poder escalar nuestras habilidades digitales, de pasar de ese nivel básico a un nivel intermedio y a uno avanzado, es lo que nosotros quisiéramos derribar yo creo que lo más pronto posible, ¿sí? Y poder ir ganando asidero con estas habilidades intermedias. En general, cuando hablamos de habilidades intermedias, ya hablamos de habilidades que nos permiten gozar del uso de hacer transferencias, perdón, no sé qué hice clic y se fue la imagen.
de hacer más allá de simplemente comunicarnos, gozar de poder ver redes sociales y en general poder escalar a tener dinámicas que van desde hacer transacciones bancarias, consolidar algún nivel de etapa de nuestro negocio y así llegar a habilidades digitales más avanzadas. Bueno. Aparte de ese desafío estructural que tiene el tema de que tenemos capacidades todavía limitadas, una infraestructura que puede cerrarse la brecha porque existe una brecha todavía, también tenemos desafíos de género e inclusión rural en nuestra región latinoamericana. Y en general, si bien hay un buen grado de penetración de Internet, aún un tercio de la población carece de acceso. Y dentro de esa población, significativamente las mujeres son las que no tienen acceso a la conexión. En ese sentido, hay una brecha de género en liderazgo tecnológico para la población de mujeres en nuestra región y también se refleja en el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector de tecnología y comunicaciones, en las TIC. Este, Así es que estamos en la brega de poder superar esa brecha también. Desde la perspectiva rural, si bien en el ámbito urbano podemos decir que estamos bien resguardados o mejor resguardados, porque hay una brecha, como lo decíamos, en el caso de los hogares rurales o de las locaciones rurales, no tenemos ese mismo porcentaje de avance, la brecha es mayor y de hecho es ahí donde existen menos conexiones fijas. Por lo tanto, es súper clave poder avanzar en garantizar esta infraestructura y también en paralelo fortalecer la construcción de la educación de las personas para poder gozar de los beneficios una vez estas infraestructuras estén establecidas. Bueno, en el caso de nuestro país, em, tenemos una política nacional de transformación digital al 2030 para abordar este ejercicio de ciudadanía digital que aún tiene espacio por mejorar. Entonces, buscamos aumentar el uso de tecnologías digitales del 52% al 85% para el 2030. Bueno, podemos tener muchas visiones sobre esta ambición de la Política Nacional de Transformación Digital, pero efectivamente es lo que quisiéramos, que nuestro país cada vez tome más ese proceso de transformación y realmente podamos gozar de una ciudadanía digital en plenitud y bueno, en ese constante ciclo de innovación que finalmente se repercute en beneficio para nosotros, ¿no? Pero sí tenemos avances institucionales que son importantes de comentar, pero que también nos deben no decir, ya quiere decir que hemos llegado a la cúspide, sino que tenemos todavía pendientes por abordar. ¿Por qué? Porque en el índice de gobierno digital, por ejemplo, de la OCDE y del BID del 2023, nuestro país tiene un desempeño ligeramente superior al promedio de la OCDE. Ahora en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar. Y de hecho, en el caso del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de la ONU en 2022, se destaca nuestro país en el grupo de muy alto por el avance en digitalización de la Administración Tributaria Central. En general, efectivamente hemos progresado, em, pero hay pendientes y esos desafíos persistentes tienen que ver con esas brechas significativas a nivel subnacional y en conectividad. El acceso a Internet es inferior al de las otras economías principales de la región, Latinoamérica, y bueno, excluyendo a algunas regiones y algunas partes de la sociedad que tienen otras posibilidades. Pero
tenemos esas dos constantes, ¿no? Hay avances en políticas y en propósito, pero que no necesariamente se respaldan con esa posibilidad de cerrar brechas por temas estructurales y entonces también de alguna manera esos avances están restringidos. En general, la posición de nuestro país y de nuestra región, este, como verán, eh, puede ser perfilada a través de diferentes rankings internacionales y bueno, podemos también entender un poco más cuáles son los desafíos específicos que enfrentan el proceso de transformación digital. Entonces, em, en este caso, el Índice Mundial de Competitividad Digital, que evalúa la capacidad de, de 67 economías para adoptar y explorar tecnologías, lo que les comentaba antes, plantea un índice de tal manera que vemos que los que están liderando son Singapur, seguidos por Suiza y Dinamarca, ¿no? Este índice prioriza el tema del conocimiento, la tecnología y la preparación futura. En general, eh, en este caso, nosotros no estamos, no estamos en los rankeados en el top. Pasamos a evaluar otro índice, el índice de gobierno digital de la OCDE del 2023 que les mencionaba anteriormente. En este índice se evalúan también los esfuerzos gubernamentales en la transformación digital del sector público. Y en este caso, es Corea del Sur quien lidera por segunda vez. Bueno, ahí tienen las puntuaciones. Miren el promedio OCDE, es de 0,60. Y bueno, Corea del Sur está en 0,93, liderando, Dinamarca 0,81 y Reino Unido 0,78. Un tema importante de esclarecer con el tema de los índices es que todo va a depender de cuáles son esos componentes que congregan esos índices y cómo es que se pesan a la hora de finalmente dar una graduación de, de resultado. En ese sentido, siempre es importante ver la parte metodológica. Probablemente vayan a haber variaciones en diferentes tipos de índices, pero en general vamos a encontrar una masa crítica importante que siempre está liderándolos, ya sea que hayan posiciones de repente, no necesariamente parejas en todos de ellos. Pero vamos a ver esa masa crítica constante en el top y bueno, una masa que está en el esfuerzo de poder salir adelante y superar sus indicadores también conjuntamente, ¿no? En, en ese sentido, en general, los países en nuestra región, como mencionábamos, tienen estas brechas importantes en infraestructura, en habilidades digitales y en adopción de empresarial de tecnologías que aún es limitada y de hecho contrasta con la América del Norte, ¿no? Entonces, las disparidades de nuestra infraestructura, el hecho de que los servicios que permiten nuestra consolidación como ciudadanos digitales tampoco estén al 100% garantizados y en general la posibilidad de que las empresas todavía no se sientan tan acogidas por la tecnología hace que estemos en, en un entorno que puede aprovechar muchas cosas, pero hoy por hoy estamos ahí un poco en el rezago. Bueno, en el caso de nuestro país tenemos una brecha digital. El Perú ha estado rezagado en la adopción de tecnologías digitales, pero sí trabaja activamente, evidentemente, en cerrar esta brecha. Ya habíamos comentado, la Política Nacional de Transformación Digital tiene esta ambición de aumentar el uso de tecnologías digitales del 52% al 85% para el 2030, ¿no? Y hay proyectos acá como el que les menciono de colaboración con organizaciones multilaterales que tienen ese objetivo de ir consolidando, reforzando, fortaleciendo y preparando las habilidades digitales a través de la educación y, bueno, de apoyar también las reformas que estamos viendo en temas digitales, ¿no? Bueno, yo les comentaba que
con Neurometrics, el equipo, Freddy, Brandon, nosotros hemos trabajado como aliados educativos el tema de índice de actividad digital. Y bueno, el índice de actividad digital es una medida que nos habla de cuánto y qué tan intensamente la población peruana realiza las actividades en Internet, ¿no? Desde comunicarse, informarse, hasta hacer trámites, entretenerse y hacer temas más importantes como operaciones bancarias, diversificación de temas de negocios. Y en fin, entre otros. Ahí les pongo los nombres de los reportes, los pueden encontrar tanto en la plataforma de Neurometrics como el de la Escuela de Gestión Pública. Este año también, al cierre de año, estaremos actualizando con la versión del 2025. Y bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos índices? Eh, bueno, los índices hoy el índice de actividad digital que hemos planteado califica hoy por hoy a nuestro país como un país que es novato digital, ¿no? Tenemos una brecha de intensidad y de diversidad en el uso digital, es decir, todavía en la cantidad de formas en cómo nosotros hacemos uso de la digitalidad y también la diversidad de actividades que realizamos tiene un potencial por explotarse. Entonces, si bien ha progresado la conectividad en nuestro país, pero hay brechas, ¿sí? La mayoría de peruanos mantiene, a pesar de que ya se amplía o sea, se amplía en ciertas zonas, evidentemente, no todos hemos notado ese beneficio al 100%. Todavía la población se concentra en operaciones básicas como la comunicación, el entretenimiento, el buscar información. Y más bien solo una minoría de, de ciudadanos acude a temas para poder realizar, beneficiarse de temas que implican servicios más complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está la educación en línea, las transacciones, el comercio electrónico, etcétera. Entonces, también lo que veíamos es que la población más joven es la que ha adoptado más esta posibilidad de ir mediando de un nivel básico a un intermedio y en algunos casos avanzado del uso de la digitalidad. Pero en cambio las poblaciones mayores tienen un rezago y de hecho también les es muy difícil tomar este tema de la digitalidad, ¿no? De hecho, todavía tienen mucho recelo, hay una confianza por forjar probablemente la ventaja de los jóvenes es que están viviendo el momento y también de la transformación y también están accediendo a algún nivel de educación, de alfabetización digital, ¿no? Cosa que no necesariamente otros niveles de otros grupos etarios han sido tan motivados de la misma manera. Em, bueno, en general nuestro país está un poco rezagado. Hay países en la región que están en niveles intermedios más consolidados y bueno, en este caso la edición del 2024 se hizo una comparación con México y España, se calculó bajo los mismos criterios el índice y efectivamente comprobamos lo que es la intensidad de la actividad digital difiere y en caso de México y España se realizan actividades intermedias y avanzadas en mucho más número que los porcentajes que se realizan en nuestro país. Entonces, los invito también a leer este reporte para que puedan entender un poco más o tener un poco más el perfil de lo que pasa en nuestro país, porque no todas las regiones, no todas las distribuciones etarias o por niveles de educación tienen el mismo perfilamiento o el mismo comportamiento hacia la ciudadanía digital, hacia ejercer su ciudadanía digital con la actividad digital. Bueno, en general, eh,
no podríamos dejar de lado hoy por hoy el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y existen marcos globales y derechos digitales que se deben ir garantizando. Entonces, esto es algo que se está también trabajando en nuestro país para abordarlo de la manera más productiva y evitar los riesgos que también conlleva la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí hay una ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, hay recomendaciones de la OCDE, nosotros también ya hemos sacado nuestra propia política hacia la IA. El tema es ver cómo se implementa de manera que tampoco sea limitante de poder gozar esos beneficios que da en términos de nuestra actividad digital y obviamente en la construcción de nuestra ciudadanía digital. Bueno, en general no podríamos dejar de lado algo importante para nuestro país y para la región, que es el tema de los derechos digitales y su relación con el desarrollo de los pueblos indígenas. Y es que estas poblaciones especiales tienen que tener la oportunidad de poder acceder a los servicios, a la tecnología, a la infraestructura que les permita desarrollar actividades digitales, pero también se habla de que ellos deberían poder elegir em, en qué medida sus conocimientos y sus temas van a estar insertados en este sistema digital. En ese sentido, hay diferentes políticas como las que ahí tratamos en la diapositiva y es algo que eventualmente nosotros también vamos a tener que contemplar en el desarrollo de la ciudadanía digital y de las políticas que la impulsan. En esa misma línea hablamos de la importancia de la ciberseguridad y el bienestar digital. Y bueno, en general hay mucho sentimiento encontrado con respecto a la digitalidad, a la seguridad y a cómo es que esto puede jugar más en positivo que en negativo. En general, se tienen que tener unos marcos que puedan garantizar este bienestar digital. También se tienen que fomentar prácticas de usos digitales. Y bueno, está todo este importante perfil y línea de carrera que muchas carreras participan de él, que es de la ciberseguridad, la protección contra las amenazas en línea. Hay toda una lógica y una serie de recomendaciones para la consolidación del bienestar digital. Y bueno, también hablamos de otro tipo de... Yo, al igual que Freddy, trabajo en la universidad, soy profesora en pregrado y, y en ese sentido rescato este tema de todo tiene que tener un balance, ¿no? Y efectivamente nuestros jóvenes en la universidad ese reto de gozar las bondades de la digitalidad y el acceso a muchas herramientas importantes, pero también de poder tener esa sensación de tranquilidad y de bienestar, eh, de poder gozar de estos beneficios, porque en algunos casos o es que se confían demasiado y en otros casos es que realmente ya usan tanto que al final se estresan la abundancia de posibilidades. En ese sentido, esto es algo que dentro del marco de las políticas no podemos dejar de lado. Las políticas públicas tienen que apuntalar la ciberseguridad y el bienestar digital de los ciudadanos también. Y bueno, otro tema en políticas públicas que va a ser importante ponderar va a ser el hecho de que las habilidades digitales y las alianzas
está en el futuro laboral de las personas, ¿no? La transformación digital se está redefiniendo el trabajo en América Latina y en general en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a tener que pasar por procesos de capacitación en competencias digitales. Hay mucha posibilidad de que se automaticen ciertos procesos, y es un riesgo para muchos empleos. Y también hay muchas tareas específicas que, que ya no van a tener que ser, necesitar una ocupación completa de una persona para poder ser abordadas. En ese sentido, sí tenemos un pendiente de ver cómo vamos migrando o vamos aprovechando esta movilización, esta construcción de nuestra ciudadanía digital para que también en las políticas se vea un bienestar desde la perspectiva de oportunidades de trabajo, de cómo usar como aliado todo lo que nos ofrece el acceso digital, el acceso al espacio virtual. El tema de la educación y la dotación de capacidades y habilidades digitales va a ser clave en ese sentido. Bueno, y ya vamos cerrando. En términos de recomendaciones estratégicas para nuestro país, em, bueno, pueden ser muy obvias, pero básicamente vamos a conversarlas como cierre porque creo que viene bien. Recordar que no solamente es un tema, cerrar la brecha en infraestructura, porque todos necesitamos internet para poder ser ciudadanos digitales. Ese es un tema, como ven acá. Una de las recomendaciones estratégicas es ampliar la infraestructura digital, ¿no? Acelerar el despliegue de proyectos como la Red OSAR Nacional de Fibra Óptica, eso es importante. Pero también es importante tener ese marco institucional que congregue todo este tema de ciberseguridad, de posibilidad de fortalecimiento de capacitación y habilidades para los ciudadanos, desde un programa de educación que incluya esa construcción del ciudadano digital, eh, también tiene que estar. Una tercera recomendación estratégica es efectivamente el desarrollo de esas competencias digitales. En alguna medida podrá ser a través efectivamente de una currícula de educación actualizada, pero también hay jóvenes y personas que estamos en el medio y también necesitamos recibir esas capacidades. De alguna manera se tienen que implementar programas de formación para poder dotar esas competencias a la sociedad. Bueno, la reducción de las brechas digitales, tener siempre los enfoques priorizando a las poblaciones indígenas, a las vulnerables, para que puedan gozar en la medida que lo requieran, porque según sea ese proceso, según sean esas poblaciones específicas, para ellos beneficioso, pues podrán también acceder si es que garantizamos la infraestructura. ¿Sí? El tema de el fortalecimiento de la ciberseguridad no puede ser dejado de lado. Hay que desarrollar políticas integrales para no solamente para instituciones como las educativas, sino en general todas, ¿no? Acá les pongo una, por ejemplo, y el tema de la preparación para el futuro del trabajo, las políticas de reentrenamiento y en general alianzas público-privadas para poder consolidar este tránsito que estamos viviendo, o sea, construir una ciudadanía digital consolidada, son clave. Y bueno, en general, y eso es un poco lo antagónico, por más que nos preparemos, igual siempre vamos a estar en esa constante de construcción. ¿Por qué? Porque los desafíos son emergentes cuando hablamos del tema de tecnología y digitalización. Entonces, siempre tenemos que pensar en marcos regulatorios proactivos, no restrictivos, para que la gobernanza, por ejemplo, de temas como la IA y diferentes herramientas que vayan surgiendo, puedan realmente permear en un beneficio para el ciudadano. Y bueno, en general esto sería lo que tengo preparado para ustedes. Yo les agradezco por estar atentos, por, por acompañarme acá en esta
en este tiempo que tenemos para poder conversar sobre políticas públicas y ciudadanía digital. Los invito nuevamente a revisar el tema del estudio del INAT, los tienen en el espacio de Neurometrics y también de la Escuela de Gestión Pública. Y bueno, también ya a través de Freddy les extenderemos la invitación para el lanzamiento del 2025, porque sentimos que este es un tema que debemos perseguir y porque totalmente pone al ciudadano al centro y ese es finalmente el objetivo, el- la añoranza de una buena política pública, que realmente el ciudadano pueda tener ese beneficio. Gracias a todos.